Gracias por la presentación, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como bien decías, yo suelo dejar 10, 15 minutitos al final para que podamos establecer más fácilmente el diálogo y que no se quede contenido también sin dar. Y también yo creo que de cara a la grabación es más sencillo. Entonces, como decían, también pueden escribir las preguntas. Yo luego al final de la clase vuelvo a ellas, así que no se preocupen que no se van a quedar con las dudas. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva sesión. En esta ocasión, me gustaría hablar con ustedes de un tema, de dos temas relevantes que tienen que ver con la dismorfia corporal y los trastornos de la conducta alimentaria. No va a ser un enfoque especialmente desde la clínica, porque ahorita me presentaré. Yo no soy, bueno, soy psicóloga, pero no soy psicóloga clínica, sino que en realidad soy neuropsicóloga y maestra en investigación de ciencias sociales. Entonces, me gustaría como explicarlo dentro del área de la neurociencia, los correlatos neurológicos de estos dos trastornos a nivel cerebral. Entonces, digamos que voy a dar indicaciones, obviamente, de los comportamientos que los caracterizan, pero la plática no va a ir tanto dirigida a la intervención y a la caracterización clínica y al diagnóstico, sino más bien de cómo se ha observado que esos trastornos generan alteraciones o hay determinadas características cerebrales, neuroanatómicas y fisiológicas específicas en esos trastornos. Comencemos por el primero, que es el de la dismorfia corporal. Entonces, sí les presento brevemente qué consiste. Es un trastorno psicológico en el que la persona tiene una preocupación obsesiva y excesiva por supuestos, esto es importante matiz, defectos o imperfecciones en su apariencia, aunque este efecto sea mínimo, incluso inexistente para los demás. Este es el matiz importante, porque obviamente siempre tenemos todos un sesgo relativamente subjetivo. No se asusten después de esta sesión si de repente se ven identificados con algunos de los comportamientos que voy a explicar, porque hay una parte que es natural en la que obviamente siempre tenemos a veces una percepción negativa de nosotros mismos o un poquito más negativa que la que tienen otros, pero el punto es especialmente la parte obsesión y de la excesividad de esta preocupación, ¿vale? Que esto es lo que hace que ya termine siendo una cuestión más clínica y obviamente que sean cuestiones menores, que realmente no sean eh, imperfecciones reales, objetivamente reales, ¿vale? El punto como de la objetividad. Las personas que sufren de dismorfia corporal tienden a enfocarse en detalles específicos de su apariencia, como la piel, el cabello, la nariz, los ojos o cualquier característica, y les genera una gran angustia y malestar debido a esa preocupación. En los trastornos de alimentación que vamos a ver posteriormente, en la mayor parte de los casos, aunque no siempre existe una dismorfia corporal porque hay es como desdibujar la realidad, es como no ver realmente lo que es real en torno a la apariencia física. La cuestión es que las personas que sufren de dismorfia corporal, lo que presentan es, como decía antes, el punto importante es los comportamientos obsesivos e incluso compulsivos que tienen. También obviamente de que es una percepción distorsionada, como les indicaba. Y otro rasgo que presentan es que tienen dificultad para continuar en los tratamientos. Estamos hablando de los tratamientos más de tipo psicológico. Estas preocupaciones, justo igual, el criterio clínico es que pueden afectar significativamente la vida diaria de la persona, provocando ansiedad, depresión y evitación en situaciones sociales. Esos son los puntos, porque obviamente, pues todos podemos decir, ay, pues no me gusta este lunacito que tengo aquí, o no me gusta, o sea, todos podemos tener ciertas percepciones, ciertas descontentos con algunas partes de nuestro cuerpo y eso es relativamente normal. El, el punto acá, y no me cansaré de insistirles, es obviamente que eso genera un malestar muy grande, tanto que al final puede incluso incapacitar a la persona en el desarrollo funcional en todos los ámbitos de su vida, pero también obviamente que la percepción esté distorsionada, ¿no? Y cuando hablamos de comportamientos compulsivos, es que no solamente va más allá de la obsesión por determinados detalles, sino que obviamente tienen que empezar a hacer cosas para calmar esa obsesión. Pueden pasar, por ejemplo, este tipo de pueden pasar horas al día examinando su apariencia en el espejo, buscando constantemente la aprobación de los demás, comparándose con otros o buscando procedimientos médicos o estéticos para corregir los supuestos defectos.
son personas que se someten a muchos procedimientos médicos y estéticos. Tienen de una manera casi, bueno, justo les decía, compulsiva, porque al final no, nada de lo que consiguen les llega a satisfacer del todo, con lo cual se operan y se operan, o se intervienen y se intervienen y se intervienen, nunca de una manera compulsiva, porque nunca el resultado va a cubrir su expectativa, y ni siquiera la expectativa, sino nunca les va a cambiar la percepción porque es un problema que viene de otro lado. También viene acompañado de creencias delirantes y tienden a presentar más cirugías plásticas y dermatológicas de la media, lo que les decía, ¿no? Eh, Hay gente que se opera por razones médicas, pero acá al final es como, ya les digo, es notorio, ¿no? El número de intervenciones a las que se someten, que no sería, digamos, normal, ¿no? Y de nuevo, normal teniendo en cuenta que no hay una alteración real, que son como percepciones que ellos tienen sobre su apariencia física. Es un trastorno muy frecuente, ahí es lo interesante, por eso les decía que creo que hay una parte del trastorno que sí es bastante, pues yo creo que todos tenemos cierta dismorfia corporal, por eso resalto los criterios más críticos en los que va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Pero estamos hablando de que afecta a cerca del 2% de la población mundial, que pudiera parecer una cifra pequeña, pero en realidad no es tan pequeña. En concreto, en México supone entre el 1,7 y el 2,3 de la población en general. ¿Cuál es la base neurobiológica de este trastorno, que justo era, les comentaba, el enfoque de esta sesión? A pesar de que es un trastorno relativamente común, todavía se están investigando las bases neurobiológicas. Es decir, no es un trastorno en el que se le ha prestado mucha atención hasta ahora desde la perspectiva de la neurociencia o de la neurobiología. Entonces, hay algunos estudios, pero todavía, pues digamos que las evidencias están en fase de recopilación. Todavía hay mucha necesidad de investigación en estos temas, pero ya se han identificado algunos aspectos que pueden estar involucrados en el desarrollo de este trastorno y en su mantenimiento. Parece haber una afectación estructural, es decir, a nivel cerebral, a nivel de estructura. Cuando hablamos de nivel estructural a nivel de cerebro, es justo, digamos, a nivel físico, ¿vale? En cuanto a las estructuras. También en la actividad cerebral, que esto tiene que ver mucho con las sustancias, las conexiones, los neurotransmisores, y también, bueno, con los niveles de activación, y en la conectividad de distintas áreas, en concreto del sistema frontoestriatal, del límbico y del visual. Comenzamos pues con la parte de procesamiento visual. El procesamiento y percepción visuales obviamente juegan un papel muy importante en este trastorno, porque les decía que en realidad hay una percepción errónea del físico, y no solamente la percepción errónea, sino que está distorsionada, más allá de que sea equivocada o no, está distorsionada. Entonces, por eso se ha observado que hay un correlato, o que hay diferencias en determinadas áreas cerebrales dedicadas al procesamiento y percepción visuales, que obviamente, como entenderán, pues tiene toda la lógica, ¿verdad? Entonces, algunos estudios han encontrado diferencias en la actividad cerebral y en la conectividad funcional. Les decía, la conectividad funcional se refiere a, funcional viene precisamente como de hacer funcionar, y la conectividad. Entonces, todas las conexiones que establecen las áreas visuales del cerebro con otras áreas para poder hacer un procesamiento y un juicio y una toma de decisiones adecuada. Toda la parte visual, de recuerdo, se localiza en el lóbulo occipital, que es justo como el que está aquí en la nuca. Es de los sentidos que está más localizado en el cerebro, entonces exclusivamente está en el lóbulo occipital, pero obviamente tiene conexiones con otras áreas, porque obviamente la visión interactúa en otros procesos cognitivos, como por ejemplo la toma de decisiones, obviamente también en la parte motora. Nosotros coordinamos la mano cuando queremos alcanzar un objeto, y para eso necesitamos también la parte del área occipital. Entonces, bueno,
encontramos diferencias en esa actividad cerebral y en la conectividad en las áreas visuales, que en este caso estarían localizadas en el lóbulo occipital. Yendo más en concreto, parece que hay un atajo, es decir, que la vía o la conexión va por otra vía más cortita, digamos, no por la que es habitual, en la red occipitotemporal. Decía que el temporal, perdón, el occipital está aquí en la nuca, que es el lóbulo dedicado a la visión, y el temporal es justo el que encontramos acá como encima de nuestras orejitas. Acá es el lóbulo temporal que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el lenguaje. Aparte de otras muchas áreas, también en las partes, en las áreas subcorticales del lóbulo temporal, es decir, las que están por debajo de la corteza, también encontramos el sistema límbico, la amígdala y demás que tiene que ver con las emociones. Esto se lo cuento para que puedan encontrar la relación entre la base neuroanatómica y precisamente la clínica, ¿no? La manifestación y los comportamientos que expresan este tipo, estas personas, ¿no? Que tienen este tipo de trastorno. Entonces parece que hay un ataque en esta red, en la occipitotemporal, donde la información visual de primer orden, que es de la que va de la área visual uno y 2, viaja desde las regiones visuales primarias a las temporales, especialmente en el hemisferio derecho. En estas regiones es donde se produce el aumento del detalle y la codificación estructural de la información visual. Entonces diríamos que esto podría explicar el por qué tienden a tener un mayor detalle, a prestar mayor atención a determinados aspectos pequeños, ¿no? A los detalles. Entonces eso podría como darnos a entender ese tipo de casuística. Además de ello, se ha observado una hipoactividad en la corteza occipital lateral y el precunio, así como ineficiencias en las rutas de sustancia blanca. Hipoactividad tiene que ver que hay una actividad por debajo de lo normal. Y vamos a ver que las conexiones no solamente se hacen a nivel de corteza, sino también a nivel de sustancia blanca. Esto, traducido para que lo puedan entender, porque obviamente es un poco igual técnico, sugeriría que hay una infrautilización del procesamiento visual bottom-up de segundo orden. Em, el procesamiento bottom-up es como la información que va desde los sentidos a up, es al cerebro, ¿no? Nosotros, a partir del sistema nervioso, tenemos la médula espinal, el tronco, el cerebelo, y en la médula espinal van los nervios, y los nervios van relacionados con las extremidades, que son las que nos permiten recabar información sensorial del entorno. Entonces, la información bottom-up precisamente es la que va desde los sentidos, la que recabamos mediante todos los nervios y que sube por la médula espinal hasta llegar hacia el intercambio troncoencefálico y llega a la corteza cerebral. Entonces, digamos que no se utiliza convenientemente toda la información, perdón, no se procesa más bien toda la información que llega de los sentidos. Entonces, hay déficit en la construcción de elementos holísticos de información visual. Cuando nos referimos a elementos holísticos, nos referimos a todos los elementos que componen una información. Holístico tiene que ver, es sinónimo como de integral, de completo, ¿no? Entonces nosotros cuando observamos, por ejemplo, un objeto como esta taza, pues no solamente es el tacto, también es el color, ¿no? Entonces tenemos lo visual, el tacto, el tacto también cuando bebemos de ella, la temperatura que tiene la taza depende de la temperatura de la bebida que hemos puesto. Entonces, al final construimos de manera obteniendo los distintos elementos, la forma, como tiene una asa, tiene determinada forma, este color, hay una construcción de los conceptos y entonces nuestra corteza dice, ah, ok, es una taza. Ok, gracias, sí, Perdón, Tamara, alguien abrió su micrófono y se escuchaba, pero ya lo sí, silencio. gracias. Entonces, lo que habría desbalances en los sistemas del procesamiento visual de primer y segundo orden, lo que explicaría estas observaciones neuropsicológicas sobre esos sesgos perceptivos que están orientados demasiado al detalle. Entonces, justo como no hay una posibilidad de recoger todos los elementos del objeto, el objeto, estamos hablando en este caso, el objeto es el cuerpo del propio paciente, pero digamos que como no puede recoger toda la información de todos los elementos, se queda en un aspecto en detalle, no ve el global, digamos, ¿no? No puede ver el big picture, sino que se centra en la pequeña puntadita que está en un extremo, ¿de acuerdo? Entonces, esto explicaría este tipo de
presentación. En cuanto a la función ejecutiva, también se ha encontrado que las personas con dismorfia corporal presentan dificultades en la inhibición de respuestas y en la flexibilidad cognitiva. Esto tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. Entonces también obtienen o rinden peor en tareas de este tipo de funciones cognitivas. Claro, la inhibición de respuesta, pues igual les voy explicando. ¿Por qué es la inhibición de respuesta? Es porque en lugar de tener una respuesta natural de observación hacia su cuerpo, lo que hacen es que inhiben todas esas y se centran justo en la que es conflictiva para ellos. Y no la parte de la obsesión, lo que impide es que uno tenga flexibilidad cognitiva como para desengancharse. Entonces se quedan en el detalle o en ese complejo que tienen o en esa obsesión y no pueden desengancharse de ahí. ¿Vale? Entonces ahí viene la relación que tiene que ver con la sintomatología. Y esto obviamente también a nivel neuropsicológico afecta, por ejemplo, a nivel de atención, en la perseveración de los pensamientos, que de nuevo tiene que ver con el tema de la obsesión, y las preocupaciones intensas, así como los comportamientos compulsivos. Esto a nivel neurobiológico se debe a déficit en el circuito frontoestriatal y subcortical y también déficit de funcionamiento de la ruta de la sustancia blanca que conecta las regiones frontales y occipitales con el caudal. Tampoco quiero, obviamente, que se aprendan todas las áreas, pero bueno, sí que tengan en cuenta que hay una base neurobiológica para cada uno de los síntomas y que tiene un fundamento también a nivel neuropsicológico. En la parte de la regulación emocional, ese ámbito o ese aspecto dentro de la dismorfia corporal, encontramos que, como les decía antes, tiene que ver mucho con el sistema límbico y que se ha observado que está alterado en los pacientes que tienen dismorfia. La amígdala es una estructura cerebral que se encarga del procesamiento emocional. Es la que se encarga, nosotros vemos un estímulo, los estímulos en realidad son neutros, y el amígdala es la que le pone la etiqueta de si eso es preocupante, si es peligroso, si es malo, si es bueno, ¿no? Entonces, en este caso, la amígdala parece estar hiperactivada, especialmente la del hemisferio derecho. Entonces, lo que hace es que eh, eh, esas situaciones o esas cuestiones que ellos ven, pues generan una respuesta emocional asociada como negativa y aparte hace que sea excesiva, ¿no? Esta hiperactividad puede contribuir a la ansiedad y a la angustia emocional asociadas con la percepción de defectos corporales. Entonces ahí encontramos toda la parte del cuadro más emocional. Y también parece que puede haber afectación en las conexiones entre las regiones frontales y temporales por medio del sistema límbico. La región frontal es también la que nos permite regular nuestra conducta y tener autocontrol. Entonces, en este caso, pues igual una persona que no tiene dismorfia puede detectar algo y le puede generar malestar, pero si es capaz de inhibir la respuesta exagerada, ¿no? De angustia emocional o de ansiedad por este motivo. Además de todo lo anterior, también se produce una disfunción para regular los procesos visuales y emocionales, que esto es lo que les decía antes, derivan una atribución errónea de la valencia emocional. La valencia emocional es lo que les decía, es lo que determina el valor positivo o negativo de la emoción, ¿vale? Entonces ahí es la amígdala la que determina eh, si determinados estímulos o determinadas emociones son negativas o no. También además hay un déficit en la integración y contextualización adecuada de la información visual. Esto tiene que ver de nuevo con lo que les comentaba antes. No pueden integrar toda la información y aparte del contexto y la explicación que le dan, no es correcta del todo, fiel a la realidad. Entonces, esto tiene que ver con las creencias delirantes, con los comportamientos compulsivos, con las dificultades para procesar global y en detalle, porque esto no solamente afecta a lo corporal, obviamente, a veces puede también verse este tipo de déficits en el funcionamiento normal de las personas, es decir, que tengan una incapacidad de poder ver, ¿no? Toda la foto completa y que tiendan siempre a quedarse en aspectos que además casualmente los van a valorar como muy negativos. Y entonces, bueno, este sería como un poquito el esquema de cómo funciona la dismorfia, ¿no? Entonces, hay una serie de disparadores, triggers, se dice en inglés, que es, bueno, pues el estrés, la disforia, problemas relacionales, comentarios negativos sobre cambios físicos, es decir, obviamente empieza a haber algún tipo de atención o
externa o interna sobre determinados aspectos. Esto sucede mucho, obviamente, cuando tenemos problemas emocionales y relacionales. A veces, digamos, un síntoma puede ser esto, pero igual que no genuinamente viniera de allá. Entonces, esto hace que se generen intrusiones sobre defectos en la apariencia. Ahí entramos en un circuito en el que la atención selectiva y focalización es excesiva y se produce una interpretación disfuncional que viene eh, mediada por rasgos o no sé si rasgos sería la palabra más adecuada, pero condiciones de vulnerabilidad. Entonces, obviamente, si hemos tenido experiencias vitales como del rechazo, críticas, perfeccionismo, rigidez, antecedentes biológicos o familiares de depresión, de trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad y demás. Esto se junta, digamos, se mete así en un shaker, entonces entre la atención selectiva, esta vulnerabilidad, los disparadores, se genera esa interpretación disfuncional que genera las emociones negativas como la ansiedad, la culpa y el asco. Y entonces lo que sucede es que nosotros, las personas, bueno, las personas que tienen dismorfia, desarrollan estrategias de control de ese tipo de emociones negativas y pues son compulsivas, ¿no? Que es, por ejemplo, evitar, entonces evitar situaciones sociales, mirarse en el espejo, las luces brillantes, que les graben de cerca y empezar a hacer rituales como tocarse lo que sea, no sé si es un lunar, estar tocando eso, mirarse en el espejo, maquillarse, ocultar rasgos y demás. Entonces ahí tenemos, digamos, todo el ciclo por el cual se sigue como promoviendo el trastorno. De cara a los trastornos de la conducta alimentaria, son varios. Incluye el PICA, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación y restricción de la ingesta, la anorexia y la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones y los trastornos alimentarios no especificados. Acá, por motivos de tiempo, solamente voy a hablar de unos pocos, de algunos de ellos, para poder dar la base neurobiológica. Entonces, ¿qué les caracteriza a todos? Disculpen, voy a ver un poquito. ¿Qué les caracteriza a todos los trastornos como conjunto? Una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con ella. Eso es importante, por eso ahorita ya no se llaman trastornos alimentarios, sino de la conducta alimentaria, ¿vale? Que provoca desórdenes en el consumo de alimentos o en su absorción y causa un deterioro significativo de la salud física, emocional de las personas que padecen. En el DSM-5 siempre es uno de los criterios a tener en cuenta, aparte obviamente del temporal y demás, es que siempre haya un deterioro, haya una afectación, haya un impacto negativo en algunas de las áreas de desarrollo de las personas, social, personal, familiar, laboral, emocional, físico, etc. Pues comenzando por la anorexia, vamos a ver si nos da tiempo a ver uno o los dos que tenía pensado, preparado para ustedes, la anorexia y la bulimia. En realidad tienen bastante similitudes. En el caso de la anorexia nerviosa, lo que se observa es una restricción extrema de la ingesta de alimentos, un miedo intenso a aumentar de peso o comportamientos persistentes para evitarlo y una percepción distorsionada del propio cuerpo, incluso cuando la persona está muy delgada. Aquí encontramos pues rasgos de dismorfia corporal, ¿de acuerdo? Entonces puede haber también comportamientos de obsesión por contar calorías, excesiva preocupación por el tipo de alimentos que se comen, cuándo se comen, se desarrollan como muchas manías, ¿no? Mañas en torno a los rituales, se hacen rituales también a la forma de comer, a veces solamente empiezan a comer unos alimentos del plato, se dejan otros, o sea, hay como mucha, todo lo que tiene que ver con el acto de comer, se generan como comportamientos anómalos. Y también pues una tendencia a evitar las comidas sociales precisamente por ocultar esa restricción a la que eh, se someten. Entonces hay dos tipos, el restrictivo que es en el que la persona no ingiere alimentos suficientes para su nutrición o un ejercicio excesivo o de tipo atracón o purgativo, que es cuando hay, bueno, pues obviamente una intención de eliminar el alimento que se ha ingerido, que puede ser por vómitos entonces el uso de laxantes o diuréticos. Se estima que la anorexia nerviosa afecta aproximadamente a 0,9 de las mujeres y 0,3% de los hombres en algún momento de sus vidas. Me parece que es un trastorno en el que a veces surge mucho, ahorita veremos en el tema de la adolescencia. Entonces, bueno, digamos que puntualmente puede ser y a veces queda simplemente como una anécdota, pero en muchos casos
eh, las personas continúan con este trastorno, con comportamientos igual más eh, suaves, menos evidentes, pero todavía como que sigue presente. La prevalencia varía según los países, obviamente en las poblaciones estudiadas, pero se estima que afecta habitualmente entre el 0,1 y el 4,2 de las mujeres en general. Fíjense que 4,2 es el doble de la dismorfia general. En México se estima que afecta al 1,6 de los adultos. Como les comentaba antes, es más común en adolescentes y adultos jóvenes, pero es cierto que puede ocurrir a cualquier edad. Entonces, ha encontrado también en diversos estudios, la anorexia la verdad es que tiene muchas evidencias científicas de hace mucho tiempo. Más del 25 de los pacientes, 25% de los pacientes desarrollarán una forma duradera de anorexia y más de un tercio seguirán teniendo síntomas residuales durante la adultez. Esto es lo que les decía, a veces lo que comienza como algo parte un poco del desarrollo o de la crisis que uno tiene en la adolescencia, pues la verdad con un porcentaje bastante alto, esos síntomas siguen perdurando en las etapas adultas. ¿Qué rasgos de personalidad se asocian a la anorexia? Bueno, pues tenemos la ansiedad, la emocionalidad negativa, el perfeccionismo, la inflexibilidad, la evitación de daños, ¿no? Personas que temen mucho la vida, hacerse morir, hacerse daño, y comportamientos obsesivos, tales como de orden, exactitud y simetría. En realidad se ha observado en muchos casos que la anorexia nerviosa en realidad tiene que ver, o los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con un trastorno en realidad obsesivo, o sea, como que la base en realidad tiene que ver mucho con una parte obsesiva y digamos que a veces tanto si los comportamientos son de restricción como de purga, pues también eso se convierten como en comportamientos compulsivos para poder regular las emociones. Digamos, todo surge porque hay una falta, bueno, desde la teoría de las heridas de la infancia, que si han tenido ocasión de ver alguna de las pláticas que he dado, hablamos de eso, hay varias heridas de la infancia que pueden desembocar en anorexia nerviosa. Lo que sucede es que hay una falta de, una carencia más bien, de herramientas para gestionar la regulación emocional y eso hace que el control de la ingesta, el control de la conducta alimentaria, se convierta en una estrategia para calmar la ansiedad y la falta de habilidades de autogestión emocional. Entonces, digamos que, pues bueno, hay una parte en la que desde algunos modelos hay una base de las etapas, de las experiencias de las etapas tempranas y tiene que ver mucho con la gestión emocional. En el caso de la bulimia nerviosa, acá lo que encontramos es que hay episodios recurrentes de atracones de comida, seguidas de comportamientos compensatorios inapropiados, que pueden ser los que ya he mencionado anteriormente, junto con el ayuno o el ejercicio excesivo. Estas personas también pueden tener preocupación excesiva por el peso y la forma corporal. En realidad, em, son distintas a la anorexia que tiene conductas de purga, es un poquito diferente que la bulimia, porque la bulimia a veces no necesariamente tiene que tener una restricción alimentaria, pero bueno, por eso les quería poner las dos juntas, porque en realidad sí, en la práctica, bueno, se parecen un poquito bastante. La prevalencia es de aproximadamente 1,5% en mujeres y 0,5% en los hombres, al igual que la anorexia suele comenzar en la adolescencia y en adultos jóvenes. La prevalencia puede variar entre los países y en este caso estamos hablando de porcentajes entre el 0,3 y el 1,9 las mujeres en general. La base neurobiológica de los trastornos de conducta, como los que hemos citado, tienen una base neurobiológica compleja que involucra diversas áreas y procesos del cerebro. Em, Esto, como en el caso de la dismorfia, obviamente, dada esta complejidad, todavía se están estudiando estos efectos. Además, también, pues obviamente, gracias a los avances en técnicas de neuroimagen, las evidencias que podemos encontrar científicas en torno a estos trastornos, pues nos facilita mucho más toda la parte de recabar este tipo de evidencia científica. En la parte de la regulación del apetito y la saciedad, encontramos acá que hay una afectación en el hipotálamo, que es precisamente el que se encarga de esta función. En los trastornos de alimentación puede haber disfunciones en los sistemas de señalización del hambre y la saciedad, lo que puede precisamente conllevar a esta regulación anómala del apetito y cambios en los patrones de alimentación. Eh, lo que sucede es que a veces o la persona no tiene conciencia de que tiene hambre o
no tiene conciencia cuando es por atracón, no hay conciencia de que ya está saciado. Entonces pueden ingerir grandes cantidades de alimentos que luego a veces purgan de diferentes formas, pero justo es como que también pueden tener una sensación de saciedad. O lo contrario, también en el caso de anorexia, es que se sacian muy rápido, comen una aceituna y ya están llenas, ¿no? Entonces hay una alteración en esos sistemas subcorticales de las señales del apetito. En cuanto al sistema de recompensa, involucra la liberación de dopamina, que este neurotransmisor está implicado en la motivación, el placer y la regulación del comportamiento en general, pero del comportamiento alimentario en este caso que estamos hablando. Eh, como hay alteraciones en este circuito de recompensa, eh, lo que genera son estos comportamientos alimentarios desregulados, ¿no? Como los atracones o las restricciones extremas que se observan en los trastornos de la conducta. Eh, bueno, simplemente ya no encuentran el refuerzo o la recompensa por la ingesta, con lo cual la van reduciendo, o por el contrario, cuando hay atracones hay como un exceso de necesidad de la recompensa, que parece que no se termina de activar, entonces necesitan mucha más cantidad de alimentos para poder sentir esa recompensa cerebral a nivel del cerebro precisamente. En personas sanas, el estriado ventral y el cabo dorsal suelen mostrar mayores respuestas a la recompensa que al castigo. En el caso de los pacientes con trastorno de alimentación, existe una disfunción neuronal a la hora de valorar la recompensa y el castigo. Em, digamos que son más eh, propensos a que su sistema se mueva mucho más en el castigo. Al final, tanto la restricción de los alimentos como el abuso, ¿no? El exceso de ingesta, en realidad es como un autocastigo, o sea, se convierte en un autocastigo, ¿no? En la restricción. Entonces, por eso, digamos que los sistemas de recompensa pueden estar como medio cambiados para podernos entender. Esto lo explica un poquito más este estudio, que ahorita me van a disculpar, no, se me olvidó poner la referencia. En un estudio se observó que las mujeres con historial de anorexia o bulimia nerviosa no eran capaces de diferenciar entre ganancias y pérdidas monetarias a nivel de región estriatal ventral. Igual sí a nivel consciente, pero sus cerebros, digamos, no estaban diferenciando qué era una ganancia y qué era una pérdida, es decir, qué era una recompensa y qué era un castigo. Entonces, esto es muy importante porque eso es que también les permite interpretar de una manera anómala los comportamientos que desarrollan. Obviamente son comportamientos que no son del todo conscientes, ¿no? Son em, en esencia, en realidad son formas de gestionar las emociones cuando no hay recursos, y esta falta de recursos viene porque en la infancia o bien las figuras de cuidado principal no estuvieron disponibles, les abandonaron, o también eran personas desreguladas, con lo cual el bebé y el niño o la niña no aprenden a regularse adecuadamente las emociones y entonces tienen que recurrir a este tipo de comportamientos como una adicción cualquiera, en realidad como eh, de hecho, en algunos centros, al menos en España, se les trata también en centros de rehabilitación de adictos, porque en realidad se llega a convertir en una especie de adicción, ¿no? Tengo malestar, mi vía de escape es o bien restringiendo mi comida o bien abusando de ella, ¿no? De una manera disfuncional. Entonces, ahí es donde encuentro mi sistema de recompensa y mi sistema de regulación emocional, pero obviamente con un coste importante porque condiciona sustancialmente la vida, ¿no? Les decía que evitan las comidas sociales, que comen a escondidas, tienen determinados comportamientos en los que al final van aislándose. Y también se ha visto que hay afectación neuropsicológica en estos trastornos y de control cognitivo. Las áreas prefrontales del cerebro son las que están precisamente encargadas de la función ejecutiva y el control el cognitivo. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de funciones como la toma de decisiones, la inhibición de respuestas impulsivas y la capacidad de regular las emociones, ¿no? La capacidad de autorregulación, de autocontrol. Y estas en realidad otras muchas más, la planificación, la flexibilidad cognitiva, pero digamos estas son las que nos atañen ahorita hablando de esto, ¿no? Entonces, en los trastornos de alimentación se ha observado que puede haber
alteraciones en la función de estas áreas. En concreto, les contaba antes, ¿no? Que en realidad tiene que ver mucho con el desarrollo o son paralelos o tienen un funcionamiento similar al de conductas adictivas. En los estudios se ha encontrado que pacientes que tienen bulimia nerviosa y trastornos del atracón, hay una capacidad inhibitoria reducida que va más allá de la comida. Es muy frecuente que estos pacientes tengan también falta de control o un exceso de impulsividad en otros comportamientos, como por ejemplo el abuso de sustancias, las compras, conductas autolesivas, sexo, consumo de sustancias, conductas de riesgo en general, ¿vale? Entonces tienen como, es frecuente que tengan como cuadros, no solamente exclusivamente relacionados con el trastorno de alimentación, sino con otro tipo eh, de situaciones. Tengan en cuenta que en el caso de la bulimia y el trastorno por atracón, que no he incluido acá por tiempo, obviamente hay una compulsión cuando se come, entonces dejan de tener la regulación necesaria para saber cuándo tienen que parar de comer, entonces se convierte en una ingesta descontrolada, ¿no? Entonces no pueden ejercer ese control. Esto obviamente, pues bueno, explicaría la dificultad para poder parar de comer o de resistir la tentación de la purga, ¿no? La purga se convierte en una conducta compulsiva, en una conducta adictiva, en la que la persona le cuesta mucho evitarla. Entonces crea como, se va reforzando un circuito cerebral de recompensa en el que el organismo encuentra calma cuando come muchísimo o cuando se purga. Entonces, al final es como se crea un vínculo, o sea, un círculo vicioso, ¿no? Literal. En cuanto a los aspectos de imagen corporal y percepción, que también decíamos, ¿no? Que hay una parte que también pues va vinculado con la dismorfia. Se ha encontrado que hay disfunciones en la corteza parietal y en la corteza visual, que estas áreas son las que tienen que ver con la percepción y el procesamiento de la imagen corporal. La percepción tiene que ver con la corteza visual, que decíamos antes que es el lóbulo occipital, pero la corteza parietal es precisamente la que también es responsable de la imagen de uno mismo, de la conciencia corporal, de la conciencia, por ejemplo, del espacio que ocupamos, ¿no? Como seres, nuestro cuerpo, cuánto ocupa en el espacio y también de nuestra corporalidad. Entonces, por eso tiene que ver, ¿no? Con estas disfunciones que se ha encontrado en estas áreas. Y me quedan unos minutitos, a ver, porque había incluido unas diapositivas, pero igual no sé si nos van a dar tiempo. Bueno, les comento como un poquito más en específico de anorexia nerviosa, solamente durante 5 minutitos más y ahorita me gustaría escucharles. Em, Estas son más técnicas, entonces simplemente voy a recalcar los aspectos más importantes de tanto de la anorexia como de la bulimia. Es que, como hemos dicho, hay una alteración en el equilibrio de los centros de recompensa e inhibición que tiene que ver con, o sea, están más responsivos de lo normal y también, en línea con lo que hemos hablado del funcionamiento ejecutivo, hay también una hiperactivación de los circuitos relacionados con la planificación. Entonces, hay mayor inhibición a las respuestas de recompensa. En la parte como más emocional que hablaba de la anorexia nerviosa, las personas que tienen anorexia presentan temperamento ansioso, bien obsesivo compulsivo, ansioso evitativo o un exceso de perfeccionismo. Tienen dificultades, como les decía, para gestionar las emociones. Eh, la reducción de la ingesta es una forma de atenuar la ansiedad. Por eso, también parte de esta plática es un poco desmitificar algunas cuestiones que tenemos asociadas a estos trastornos y entender que al final es un intento desesperado de poder gestionar unas emociones que las personas no pueden gestionar. Sucede también mucho que se han escuchado sobre los PAS, sobre las personas altamente sensibles, es muy frecuente que las personas que tienen estos trastornos de conducta alimentaria sean personas PAS. Entonces, además, como que generan una dificultad extra en la gestión de las emociones. Esto provoca un cambio en los neurotransmisores de serotonina, en el volumen del sistema límbico y también está asociado a una intolerancia a la incertidumbre y a un aumento de ansiedad en contextos de toma de decisiones. Es decir, se incomoda mucho cuando no hay control, no hay información sobre lo que sucede cuando hay incertidumbre y obviamente en la toma de decisiones. Les cuesta mucho tomar decisiones.
Vale, esto no, hay una reducción de la dopamina. Bueno, esto voy a ir acá para que tengan precisamente alguna imagen, ¿no? Del procesamiento top-down y el procesamiento bottom-up. Acá encontramos anomalías en los dos tipos de proceso, precisamente relacionado con toda la parte que les estoy comentando con la ansiedad y la recompensa. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues una alteración en la capacidad para identificar el significado emocional de los estímulos, las señales de hambre. A veces es hambre emocional, no es hambre real, y cuando es hambre real lo identifican como hambre emocional y entonces no comen. Hay una conciencia interoceptiva alterada, ya hemos platicado sobre ella, y hay justo un incremento de la ansiedad sobre los contextos em, eh, de toma de decisiones. Hay un exceso de control cognitivo, que eso es lo que permite que haya una restricción tan estricta en la ingesta alimentaria, ¿vale? Esto es muy importante. En el caso de la bulimia y el trastorno por atracón, lo que se ha detectado es que hay una impulsividad como consecuencia del aumento de la sensibilidad a la recompensa y un control inhibitorio alterado. Esto lo que hace es que esto viene también relacionado con un estado anímico negativo que se asocia a una activación entre el estriado y el pálido. ¿Qué es lo que a nivel más neuroanatómico? Esta pérdida del control inhibitorio, que es decir, que no puedan controlar el atracón o la purga, tiene que ver con el córtex prefrontal lateral derecho, que es el que regula la ingesta de la comida, y el dorsomedial frontal, porque es el que se encarga de decir esa señal de stop, de ya no purgue más o no coma más a los ganglios basales, pero hay una disfunción en esas áreas, con lo cual esa señal de stop nunca llega, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace es que hay una desactivación de la recompensa por comida cuando es necesario y que tiene que ver con la ínsula y el opérculo temporal. Ahora sí, ha estado muy intensa en cuanto a los conceptos la sesión de hoy, pero me gustaría pues escucharles. Ahora sí, esta, perdón, es la última. No, es que no les quiero dar como más información que sea demasiado. De esa me gustaría mucho más escucharles si tienen alguna duda. Voy a ver si en el chat han ido escribiendo algo.